Antes de empezar dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos relatos escalofriantes. Activa la campanita, si te atreves. Título de la historia: Las sombras del monasterio de Unutal. Maldición en la niebla, capítulo 1. El pergamino prohibido. En lo más alto de las montañas Wutai, al norte de China, existe un antiguo monasterio que pocos se atreven a mencionar. Dicen que fue construido hace más de 1000 años, donde los monjes practicaban rituales que mezclaban el budismo con creencias oscuras, prohibidas. La historia comienza con Lin Tao, un joven historiador de Beijing, que viajó hasta la montaña buscando un antiguo pergamino que, según los rumores, contenía secretos sobre la inmortalidad. Lo que Lin no sabía, era que ese pergamino nunca debió ser leído. ¿Seguro que quieres ir solo?, le preguntó su colega antes de despedirse en la estación de tren. Necesito encontrarlo. Es el único texto que menciona al maestro Ruan. Lin no volvió a contestar. Tomó su mochila y desapareció entre la neblina del sendero, sin saber que lo vigilaban desde los árboles. Aquella noche, el silencio se rompió por un canto monótono. Una voz ronca, gutural, salía desde las paredes del monasterio abandonado. Una figura lo observaba desde una de las ventanas rotas, con ojos completamente blancos. Cuando Lin entró al templo, encontró el pergamino justo en el altar central, sellado con cera roja y símbolos que no reconocía. Quien despierte al vacío, será tragado por él, leyó en voz baja, y en ese momento, el suelo tembló. Los cuencos comenzaron a vibrar solos. El incienso, seco y viejo, se encendió sin fuego. Y una sombra, sin cuerpo, se deslizó detrás de él. Lin gritó. Pero nadie escuchó. En la montaña. Capítulo 2. El monje sin rostro. Lin Tao despertó tirado en el suelo del monasterio. La cabeza le latía como si alguien le hubiese golpeado, pero no recordaba nada. Solo aquel canto extraño, la sombra, y la frase del pergamino. ¿Dónde estoy?, murmuró, tocándose la frente. La niebla dentro del templo era más densa de lo normal. Se movía como si respirara, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Lin encendió su linterna. La luz apenas iluminaba unos metros. Todo estaba cubierto de polvo, pero no había telarañas. No había vacas. No había ni un sonido, y eso era lo más raro. El silencio total. Dio unos pasos hacia el altar, pero el pergamino ya no estaba. Solo quedaba la cera roja, derretida, formando un símbolo nuevo, como un ojo que lo miraba. De repente, un golpe seco retumbó en el techo. ¡Tac! Lin alzó la cabeza, apuntando con la linterna. Nada. Seguro fue un animal, susurró. Seguro fue un animal, pero lo dijo más por calmarse que por creerlo. Avanzó por un pasillo lateral. Las paredes estaban cubiertas de antiguos mandalas y escrituras tibetanas, pero algo andaba mal. Las imágenes de Buda estaban rayadas. Todas. Como si alguien, o algo, hubiese querido borrar su rostro. En una de las paredes, había una inscripción tallada con clavos. Vieja, oxidada, decía: no mire sus ojos. Lin tragó saliva. Al final del pasillo encontró una pequeña celda. Dentro, había un cuenco de arroz, todavía humeante. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, en voz alta. Silencio. Cuando se acercó al cuenco, lo vio. Una figura sentada al fondo de la celda, completamente cubierta con un hábito de monje, pero no se movía. No respiraba. No reaccionaba. Oiga, ¿se encuentra bien? Lin dio un paso más. Y entonces, la figura levantó la cabeza. No tenía rostro, nada. Ni ojos, ni boca. Solo piel lisa, estirada, como un lienzo blanco. Lin retrocedió, tropezando con la puerta. La linterna cayó. Oscuridad total, y en esa oscuridad, un susurro. Una voz aguda, como el chirrido de metal oxidado. ¿Lo despertaste?. Lin se quedó paralizado. No sabía si había sido real, o si lo había imaginado. La linterna parpadeó. Se encendió por unos segundos. La figura ya no estaba, pero en el suelo, donde antes estaba sentada, quedaba una pequeña máscara de madera. Una máscara de teatro tradicional chino, pintada de rojo, con una sonrisa torcida. Lin no la tocó. Sabía que no debía. Corrió de vuelta al salón principal. Pero el templo ya no era el mismo. Las columnas ahora estaban decoradas con cientos de máscaras como esa. Todas colgadas del techo. Giraban lentamente, como si lo siguieran con la mirada. Cada una con expresiones diferentes. Enojo, miedo, risa, llanto. Una de ellas se movió sola. Esto es una alucinación. Estoy alucinando. Es el aire, o tal vez el frío, murmuró, pero no era el frío. Ni el aire. Algo lo había seguido desde que rompió el sello del pergamino. Algo que no debía despertar. De repente, el gong del templo sonó solo. Un don grave y profundo, que hizo vibrar el suelo. Una voz surgió del altar.
Esta vez, clara, masculina, y cercana. Ya es tarde, Lin Tao. Él giró en seco. Nadie, despertaste al monje sin rostro. Y ahora, él busca el tuyo. Lin corrió hacia la entrada. Pero el portón estaba cerrado con cadenas. Cadenas que no estaban cuando llegó. Intentó romperlas, gritar, nada funcionaba, déjenme salir. No fue mi culpa. Solo quería saber la verdad. La verdad cuesta caro, la verdad te come desde adentro. Las voces eran múltiples ahora. Venían de las paredes. Del suelo. De las máscaras. En su desesperación, Lin sacó su cámara de video. Necesitaba pruebas. Algo que demostrara lo que estaba viviendo. Encendió el modo noche, y apuntó al altar. Lo que vio, lo paralizó. Una figura alta, cubierta de harapos monásticos, sin rostro, flotaba sobre el altar y a su alrededor, cientos de sombras se inclinaban en reverencia. Lin corrió. Esta vez no miró atrás, solo escuchaba los pasos detrás de él. Unos pasos que no tocaban el suelo, pero que hacían eco. Antes de entrar a una habitación lateral, giró la cámara hacia el pasillo y lo vio. El monje sin rostro, caminaba lentamente hacia él. No tenía ojos, pero Lin sentía que lo miraba, que lo desnudaba el alma. Y entonces, la linterna murió. La pantalla de la cámara quedó negra y solo quedó una frase, susurrada como una maldición. 1 a 1, perderán el rostro. Capítulo 3. Los ecos del sutra maldito. La cámara cayó al suelo con un golpe seco, y quedó grabando de lado. Solo se veían las baldosas rotas, cubiertas de polvo, y el tenue resplandor de una vela que aún resistía al viento. Lin Tao respiraba agitado, escondido tras una puerta de madera vieja. Sus manos temblaban mientras apretaba contra su pecho un viejo amuleto que había encontrado colgando en una de las estatuas rotas. No sabía si servía de algo, pero necesitaba creer. Fuera, el sonido de los pasos no cesaba. Eran arrastrados, suaves, como si algo caminara sin pies, deslizándose por los pasillos del monasterio. Piensa, murmuraba. Tiene que haber una forma de sellarlo. Otra vez abrió su libreta de notas, intentando recordar lo que había investigado antes de viajar. Había algo sobre un sutra oculto, un canto sagrado prohibido, que solo los monjes más antiguos conocían. Un texto que sellaba a los demonios internos, pero no sabía dónde estaba ese sutra. Solo tenía una pista en una carta hallada en los archivos de la Universidad de Beijing. Un monje llamado Xian Li escribía: quien despierte la sombra, deberá enfrentarla en el eco de la sala de meditación. Solo ahí, podrá callarla. Lin se levantó despacio. Afuera, silencio. Abrió la puerta y salió al pasillo. Las máscaras colgadas ya no estaban. En su lugar, había rostros reales. Pegados a la pared. Rostros humanos, sin ojos, sin lengua. Uno de ellos se movió. Calla, susurró, con un gemido que no venía de la garganta, sino del alma. Lin casi grita, pero se contuvo. Corrió escaleras abajo hasta llegar a un salón ancho, circular, con columnas talladas en piedra. En el centro, un círculo de cojines desgastados. Y al fondo, una estatua enorme de un monje con las manos en posición de rezo. La sala de meditación, susurró. Tiene que ser aquí. Avanzó despacio. En el suelo había marcas de sangre seca. Formaban una espiral. Una que lo llevaba directo al centro del salón. Cuando pisó dentro del círculo, la puerta detrás de él se cerró sola. ¡Boom! El sonido rebotó en cada pared. Y luego, empezaron los ecos. Primero, suaves, como viento. Luego, voces. Voces que repetían su nombre: Lin Tao, Lin Tao, Lin Tao, desde todas las direcciones. Algunas burlonas. Otras llorando. Otras, furiosas. Basta. Gritó. Quiero hablar con quien sea que esté haciendo esto. No tengo miedo. Mentira. Estaba muerto de miedo. Pero sabía que debía enfrentarlo. Entonces, la estatua del monje abrió los ojos. No eran ojos humanos. Eran grietas llenas de luz roja. De odio. La boca de la estatua se abrió, y comenzó a recitar un sutra. Una letanía en un idioma que Lin no conocía, pero que entendía en el fondo de su mente. Como si algo dentro de él ya lo supiera desde antes de nacer. La sala tembló. El aire se volvió espeso. Y frente a él, apareció otra vez, el monje sin rostro. Esta vez, más grande. Más real. Su hábito ondeaba sin viento. ¿Y dónde debía estar su cara? Empezaron a formarse los rasgos de Lin. ¿Quiere robarme mi rostro?, susurró, retrocediendo. Las voces se intensificaron. Gritaban ahora. Lo presionaban. Lo hundían en culpa. Lo despertaste. Por tu ambición. Por tu ego. Tú trajiste la maldición. Lin cayó de rodillas. Se cubrió los oídos. Quería que terminara. Quería despertar y entonces, lo escuchó.
Un canto distinto. Bajo. Suave. Provenía del interior de la estatua. Se acercó gateando. Metió la mano por la boca abierta, y sintió un pergamino. Lo sacó con fuerza. Estaba cubierto de saliva y ceniza. Pero aún podía leerse. Y al abrirlo, el aire cambió. El monje sin rostro se detuvo. Lin empezó a leer. No sabía cómo, pero las palabras salían solas. Su voz se volvió otra. Más grave. Más fuerte. Om Mani Padme Hum, Gurguye Sarva Vinasa, la sombra gritó. Un chillido que partía el alma. Las máscaras en el techo del templo comenzaron a romperse. Las paredes sangraban. El suelo se agrietaba, pero Lin no paró. Sarva Karma Nivarana, Maa Kalpa Vinasaya, la figura del monje empezó a derretirse. Su hábito cayó al suelo, y su cuerpo se volvió humo, ceniza, viento, y en el silencio que siguió, la voz volvió a sonar. No has terminado. Lin Tao era una voz diferente. Una femenina. Tranquila. Sin rencor, has sellado una parte. Pero la sombra no vino sola. La estatua del monje cerró la boca. Y el salón se llenó de luz. Lin cayó desmayado. El pergamino ardía lentamente, y el canto seguía en su mente, como un eco. Esa noche, el viento dejó de soplar en las montañas de Unutal. Pero en el bosque, los árboles comenzaron a susurrar. Como si algo se hubiese liberado. Capítulo 4. La mujer de las 1000 sombras. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando Lin Tao despertó. La luz entraba por las rendijas del techo del templo, filtrándose como si el cielo dudara en iluminar ese lugar. El polvo flotaba en el aire, inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Lin se incorporó con dificultad. Su cuerpo dolía como si hubiese sido golpeado por cientos de manos invisibles. El pergamino ya no estaba. Solo cenizas, y una marca en su muñeca derecha. Era un símbolo. 3 líneas curvas y un punto en el centro. No lo reconocía, pero ardía como fuego. ¿Qué hiciste conmigo?, susurró, mirando su piel. ¿Qué liberé, realmente? Tomó su cámara, aún grabando. La batería agonizaba. Y entre los últimos segundos, se escuchaba la voz. No era el sutra. No era la sombra. Era otra voz. Femenina, melancólica. Lin Tao, el eco no es el final. Es el principio. Retrocedió el video. Y ahí estaba. Una figura, entre columnas. Una mujer de cabello largo, vestida con seda negra, que lo observaba mientras caía al suelo. Ella nunca se movió. Nunca habló directamente, pero su presencia era tan real como el miedo. ¿Quién eres?, susurró. Caminó hacia el punto donde la figura había estado. Solo encontró un pequeño colgante, tallado en madera, con el mismo símbolo que tenía en la muñeca, y entonces, escuchó algo más. Un susurro lejano. Provenía de los túneles debajo del templo. ¿Y si simplemente me voy?, pensó, pero algo dentro de él le decía que ya era tarde para huir porque ya estaba marcado. Descendió por una escalera de piedra. Cada peldaño estaba cubierto de musgo, y el aire se volvía más denso con cada paso. La linterna apenas mostraba lo que había unos metros adelante. El túnel era angosto. Tallado a mano. Viejo. Inestable. En las paredes había grabados que mostraban monjes enfrentando criaturas horribles, y entre ellos, una mujer con 1000 brazos y 1000 ojos. Los antiguos la llamaban la que no puede ser nombrada, una leyenda prohibida. Un espíritu que no era ni demonio, ni diosa. Algo en medio. Algo que imitaba todo lo que veía, hasta que ya no sabías si eras tú o ella. Lin tragó saliva. Un sonido metálico lo sobresaltó. Claravan. Se giró. Nada. Solo el eco. No estás solo, susurró una voz tras él. Lin giró de inmediato, pero no había nadie. Corrió. Sin mirar atrás. El túnel se estrechaba. Más y más. Hasta llegar a una cámara circular. En el centro, una estatua. La mujer. Hermosa. Sin rostro, sus manos se extendían hacia el cielo. Y a sus pies, decenas de cuerpos petrificados. Todos con la misma expresión. Terror absoluto. Lin dio un paso, y las velas se encendieron solas. Una sombra cayó sobre la pared. Era suya. Pero, también tenía 1000 brazos. No mires, se dijo. No te dejes atrapar. Pero la curiosidad pudo más, y entonces la vio. No era una ilusión. No era una proyección. Estaba ahí la mujer de cabello negro, ojos como pozos sin fondo, piel tan pálida como la luna. Tú le diste voz, dijo ella. Al cantar el sutra, liberaste su eco. Y yo, soy la respuesta. Lin retrocedió, pero la mujer no lo atacaba. Solo caminaba en círculo, flotando, deslizándose como niebla. Muchos vinieron antes que tú. Todos buscando respuestas. Todos dejando puertas abiertas. Pero tú abriste un portal distinto. Uno que lleva hacia adentro. Adentro.
¿De qué estás hablando?, preguntó él, con voz temblorosa. De ti, Lin Tao. De lo que escondes. De lo que niegas. La sala comenzó a cambiar. Las paredes se disolvieron. El templo desapareció y lo siguiente que vio, fue su infancia, su madre llorando. Su padre gritando. Él, escondido debajo de la mesa, cubriéndose los oídos. No, esto no es real, murmuró, pero la mujer seguía allí. Observándolo, cada sombra tiene su origen. Tú trajiste la tuya. Yo solo soy el reflejo. Lin cayó de rodillas. Sentía que el aire se le escapaba. Que la locura lo rozaba como una pluma helada. ¿Qué quieres de mí? Que recuerdes. Que aceptes. Que abras la última puerta. Y entonces, la habitación cambió de nuevo. Estaban en un lago oscuro. Niebla por todas partes. Y al fondo, un templo hundido. Hecho de huesos. ¿Dónde estamos?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde reside la verdad? La mujer extendió su mano. Ven. Solo ahí descubrirás si eres tú, o soy yo. La visión se desvaneció. Lin cayó al suelo del túnel. Había vuelto al presente, pero algo había cambiado en su mano. Sostenía el colgante. Y al mirarse al reflejo de una lámina oxidada en la pared, vio algo espeluznante por un segundo. No era su rostro, era el de ella. Capítulo 5. El lago de los susurros. Lin Tao despertó empapado en sudor frío. El eco del susurro aún vibraba en su cabeza, como si alguien, o algo, siguiera hablando dentro de él. Ven, el lago te espera. Era de madrugada. El viento golpeaba las ventanas del albergue abandonado donde se había refugiado. El lugar crujía, como si sus paredes respiraran. Miró su reflejo en un espejo quebrado. Ya no estaba seguro de quién era su rostro. Se veía igual, sí. Pero sus ojos, no eran los mismos. Había una oscuridad nueva allí. Una sombra, que no era natural, y en su muñeca, el símbolo ardía de nuevo. No puedo seguir huyendo, murmuró, con voz ronca. Ella quiere que vuelva, y sé dónde me está llamando. Horas después, caminaba por un sendero olvidado en medio del bosque. Lo guiaba un mapa viejo que encontró en los restos del templo. Un trozo de papel casi ilegible, marcado con tinta roja. Y al final de ese camino, un círculo. Un lago de los susurros, decía en caracteres antiguos, y ahí iba él. Solo. Bajo la lluvia los árboles se cerraban sobre su cabeza como garras. Las ramas parecían manos. El silencio, no era silencio, era un susurro colectivo. Voces que hablaban al mismo tiempo. Idiomas que nunca había escuchado. Murmullos que se colaban por sus oídos y le erizaban la piel. Sigue caminando, ya estás cerca. La tierra se volvió barro. El aire más denso. Más podrido, y entonces, el bosque se abrió, y lo vio el lago, agua negra. Inmóvil. Tan quieta que parecía vidrio a su alrededor. Cientos de estatuas. Todas de piedra. Todas con la cabeza girada hacia abajo, como si hubieran sido capturadas en medio de un rezo, o de un grito. Lin sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. Una fuerza invisible. Un miedo ancestral. Ella está aquí, susurró. El lago no tenía orilla clara. Solo una pequeña estructura de madera flotante que parecía un muelle. Viejo, podrido, casi destruido, avanzó. Cada paso crujía como un lamento, y al llegar al final del muelle, lo vio un bote. Solo uno, hecho de madera oscura, cubierta de símbolos. Se subió sin pensarlo. Algo más guiaba sus acciones ahora. Ya no era solo su voluntad, era ella. El bote avanzaba solo. Sin remos. Sin ruido. Solo deslizándose sobre el agua muerta. El cielo estaba gris. Sin nubes. Sin pájaros. Sin vida, y de pronto, del fondo del lago, comenzaron a emerger formas, manos, miles de manos que rozaban la superficie del agua, tratando de alcanzar el bote. Manos que no hacían olas. Que no causaban salpicaduras, solo manos, saliendo de la oscuridad. Son los otros, dijo una voz dentro de su cabeza. Los que escucharon antes que tú. Los que no regresaron. Lin no gritó, no podía. El miedo le apretaba la garganta, y entonces, el bote se detuvo en el centro exacto del lago. No había nada allí, excepto una figura de pie sobre el agua. Ella, la mujer de las 1000 sombras, pero esta vez, tenía rostro, el de Lin, y sonreía. Bienvenido al reflejo, dijo la figura. Aquí no existen máscaras. Solo verdad. Lin trató de hablar, pero su voz no salió. Tú trajiste esto, continuó ella. Tu dolor. Tu rencor. Tus secretos. Yo no nací del Supra, nací de ti. Las manos del lago subieron más. Ahora sostenían espejos. Cientos de ellos. Y en cada uno, Lin veía una versión distinta de sí mismo. Uno sangrando. Otro riendo como un loco. Otro llorando.
Otro, muerto, cada sombra que negaste, cada culpa que enterraste, está aquí, dijo ella. ¿Quieres seguir adelante? Entonces mira. Acepta. Lin cerró los ojos. El viento lo golpeaba con fuerza. El agua giraba debajo del bote como si quisiera tragárselo y entonces, algo cambió, abrió los ojos, y ya no estaba en el lago, estaba en una sala circular. Paredes negras. Luces colgando del techo como péndulos frente a él, un espejo gigantesco y del otro lado del cristal, estaba ella pero no como mujer. No como sombra. Sino como una criatura sin forma definida, un amasijo de carne, ojos, bocas y gritos. Era el dolor, el verdadero rostro de lo que había liberado y el suyo propio. Lin caminó hacia el espejo. Sus manos temblaban. Podía sentir el calor del cristal, como si ardiera con su alma. ¿Qué eres, realmente?, preguntó al fin y la criatura respondió, no con palabras, sino con su voz, soy lo que ocultas. Lo que te consume. Lo que siempre estuvo contigo. Pero tú me diste cuerpo. Tú me hiciste real. Lin cerró los ojos. Y por primera vez, no huyó, extendió la mano, tocó el cristal y todo se apagó, despertó en la orilla del lago, solo el bote ya no estaba. Ni la figura. Ni las estatuas, solo el agua, quieta, y el símbolo en su muñeca ya no ardía. Ahora, brillaba suavemente como si algo hubiera cambiado, pero en el fondo del lago, una sombra seguía despierta. Y sonreía. Capítulo 6. El silencio de la anciana. El amanecer llegó con un sol pálido, casi enfermo, como si la noche no se hubiese ido del todo. Lin se levantó con dificultad. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiese estado enterrado en sueños demasiado largos. Miró alrededor. El lago seguía allí, inmóvil, pero el muelle, el bote, las estatuas, todo había desaparecido. No había rastro del encuentro con la sombra. Ni del reflejo. Solo el símbolo en su muñeca, ahora casi plateado, y una sensación profunda, de que había sido marcado para siempre. Volvió a caminar. No sabía exactamente hacia dónde. Solo sabía que debía seguir. Las voces ya no lo acosaban como antes. Pero el silencio, ahora era diferente. Denso. Casi sólido, era como si la tierra estuviera esperando algo, y mientras avanzaba, entre los árboles quemados y los caminos torcidos, la encontró una casa vieja. De madera podrida. Oculta por el tiempo. Pero en pie y frente a la casa, una figura sentada en una silla de mimbre, una anciana pequeña. Frágil. Con los ojos cerrados. Como si llevara siglos esperando. Lin se detuvo. Algo en su interior le decía que no debía acercarse, pero sus pies se movieron solos. La anciana abrió los ojos, sin mirar directamente. ¿Tardaste mucho?, dijo con voz seca, como hojas cayendo. ¿Usted me conoce?, preguntó él, con un nudo en la garganta. No a ti, dijo ella, con una media sonrisa sin dientes. A lo que traes contigo. Lin sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Qué soy yo entonces?, susurró. La anciana lo miró por fin. Sus ojos eran completamente blancos. Sin pupilas. Como si viera más allá del mundo. Eres el elegido, pero no el primero, dijo ella. Muchos llegaron antes que tú, y todos cayeron. ¿Qué es esa sombra? ¿Por qué me sigue?, preguntó Lin con desesperación. La anciana rió, una risa hueca, rota. ¿Por qué tú la creaste? Porque tú eres su hogar. La puerta de la casa se abrió sola. Un viento helado salió desde dentro. No olía a aire, olía a tumba. Pasa, dijo la anciana. Hay algo que debes ver. Lin dudó por un segundo, pero entró dentro. La oscuridad era total, pero en el centro del salón, una lámpara encendida iluminaba un círculo de sal. Dentro del círculo, una figura cubierta con un velo rojo, y a su lado, un cuaderno viejo. Abierto, Lin se agachó y leyó la primera página. No era un diario. Era un registro. Nombres. Fechas. Todos tachados menos uno, el suyo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblando. La figura bajo el velo se movió. Lenta. Como si despertara de un sueño eterno, y una voz habló. No desde la figura, sino desde todas las paredes. El pacto está hecho. Ya no puedes volver atrás. Lin retrocedió, tropezando con sus propios pies. ¿Qué quieren de mí?, gritó la anciana, que había entrado detrás de él sin hacer ruido. Respondió con calma, no es lo que ellas quieren. Es lo que tú ya diste. Yo no ofrecí nada. ¿Estás seguro?, dijo la anciana. ¿Y ese símbolo en tu muñeca? ¿Quién lo dibujó? Lin lo miró. Seguía allí. Cada vez más claro. Más vivo. ¿Qué es?, preguntó. Una llave, susurró ella. Un sello. Un llamado, la última esperanza, o la última maldición. La figura del velo se levantó. Su cuerpo flotaba unos centímetros sobre el suelo, y del velo comenzaron a brotar voces. Voces de mujeres. De niñas.
de ancianas, todos somos ella, y ella está en ti. Lin sintió que el mundo giraba. El techo se disolvía. Las paredes se expandían. Y de pronto, estaba en otro lugar, un campo seco. Tierra agrietada. Cielo rojo y al fondo, una montaña de cuerpos como el suyo caminando sin ojos. Sin alma, este es el final si no haces nada, dijo la voz de la anciana, como un eco que venía del cielo. ¿Qué tengo que hacer? Ir al origen. Destruir la raíz. ¿Dónde está? En la aldea. En el lugar donde todo comenzó. Lin despertó de golpe. Estaba fuera de la casa. La anciana había desaparecido. La casa, ya no estaba solo el cuaderno en sus manos y una nueva frase escrita en tinta negra: regresa al principio. O todos caerán. Lin levantó la mirada al cielo oscuro de nuevo. Como si el sol jamás hubiera salido, y con el cuaderno bajo el brazo, comenzó a caminar hacia la aldea olvidada porque sabía que el verdadero horror aún no había comenzado. Capítulo 7. El templo bajo tierra. Lin caminó durante horas, siguiendo un sendero que no estaba allí, pero que él sentía bajo sus pies. La tierra lo guiaba. O quizás, lo arrastraba. El cuaderno en su brazo pesaba más que cualquier mochila. Como si dentro de esas páginas, hubiera algo vivo. El bosque lo rodeaba, pero ya no era un bosque. Los árboles parecían figuras congeladas, con ramas como brazos estirados hacia el cielo. Gritando, y el cielo era un lienzo muerto. No había sol. No había luna. Solo un vacío. Después de lo que parecieron días sin tiempo, lo vio una grieta en la tierra. Angosta. Pero profunda, y desde adentro, un murmullo como si 1000 voces oraran al mismo tiempo. Lin se acercó. Sintió un viento subir desde esa herida en el suelo. Frío, pero no de temperatura, frío de otro mundo. Dentro de la grieta, escalones. Tallados a mano. Antiguos. Cubiertos de símbolos que se movían cuando no los miraba. Sin pensar, descendió uno a uno. Cada peldaño lo alejaba más de la realidad, y tras más de 100 escalones, el mundo cambió. Estaba en una caverna inmensa. Con pilares tallados con rostros humanos. Todos con la boca abierta en un grito. En el centro, un templo pequeño, circular. Pero vivo. Las paredes palpitaban. Respiraban, y al frente, una puerta roja. Cubierta por sellos hechos con sangre. Lin sintió su muñeca arder. El símbolo brillaba como fuego. La puerta lo estaba llamando. No lo hagas, susurró una voz a su espalda. Lin se giró. No había nadie. No lo abras, dijo la voz otra vez. Más cerca era la voz de la anciana. Pero más joven. Más rota. Lin retrocedió un paso. El cuaderno cayó al suelo y se abrió solo. La página estaba en blanco, hasta que una nueva frase apareció, como escrita por una mano invisible: solo la sangre abre la puerta. Solo el que ha sido marcado puede entrar. Lin levantó la mirada. Y sin saber por qué, supo lo que debía hacer. Sacó una piedra afilada del suelo. Se cortó la palma. Dejó que su sangre tocara el sello uno a uno. Los sellos comenzaron a quemarse y la puerta se abrió. Dentro del templo, la oscuridad era absoluta, pero algo se movía. Algo enorme. Con respiración lenta. ¿Quién eres?, preguntó Lin, su voz temblando. Una figura emergió de las sombras, alta. Humana, pero no del todo. Su rostro estaba cubierto por una máscara de porcelana rota. Y de sus ojos, salían hilos negros que flotaban en el aire. ¿Por qué me has traído aquí?, gritó Lin. La criatura no habló. Solo extendió una mano, y en su palma, había otro símbolo igual al suyo. Eres mi reflejo, dijo por fin, con voz de muchos. Lo que fuiste, lo que serás. Lin cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a temblar. No, no soy tú. Lo serás, respondió. Tú abriste la puerta. La criatura se acercó. Lin intentó huir, pero no podía moverse. ¿Qué quieres de mí? Que recuerdes. Y de pronto, todo se desvaneció. Lin estaba en otro lugar, un campo de arroz, sol brillante, niños corriendo, y él, de niño, jugando con una pequeña figura hecha de papel. Una figura, igual a la criatura que acababa de ver. Su madre lo llamaba desde la casa. Lin. Ven. Deja eso. No lo toques más. ¿Por qué?, preguntó el niño. Porque no es un juego, dijo su madre, asustada. Esa figura, es un sello. ¿Sello de qué? De algo que no debe volver. La visión se rompió. Lin volvió a estar en el templo. La criatura lo miraba con sus hilos flotando. ¿Lo recuerdas ahora? Lin, con lágrimas en los ojos, asintió. Él había liberado algo cuando era niño. Algo que su madre había intentado sellar. Y ahora, eso lo había seguido. Durante toda su vida. ¿Qué tengo que hacer?, susurró. La criatura se acercó aún más. Le tocó el pecho. Y su símbolo, se duplicó. Uno nuevo apareció en su otro brazo. Debes sellarlo otra vez. Pero esta vez, desde dentro. ¿Qué significa eso? Debes entrar en el corazón.
Donde todo duerme, la caverna comenzó a temblar, rocas cayendo. El templo desmoronándose. Lin corrió hacia la salida, cuaderno en mano. Mientras subía los escalones, escuchó la voz por última vez. El verdadero sello está en la aldea. Pero no todos los que entran salen humanos. Cuando llegó a la superficie, el mundo había cambiado. El bosque estaba muerto, el aire era rojo y a lo lejos, podía ver la aldea en ruinas, pero en el centro, una luz. Una torre que no estaba antes, una torre negra, que lo estaba esperando. Capítulo 8. La Torre de los Lamentos. La torre se alzaba, como una espina en el horizonte, negra. Delgada. Alta como un castigo divino. No estaba allí la última vez que Lin estuvo en la aldea y sin embargo, parecía tener siglos. Lin caminó entre ruinas. Las casas estaban torcidas, como si una fuerza las hubiera torcido desde adentro. Las puertas colgaban. Las ventanas eran ojos vacíos. El aire era espeso. Pesaba en los pulmones y desde algún rincón, un lamento, no un grito. No una palabra. Solo un lamento interminable, como si el mundo llorara. Cada paso hacia la torre hacía más difícil moverse. Sus pies dolían. Sus pensamientos se oscurecían. El cuaderno en su mano se calentaba. Las páginas pasaban solas, hasta detenerse en una nueva frase. Aquí lloran los que vieron la verdad. Lin tragó saliva. Llegó al pie de la torre. La entrada era un arco de piedra tallado con rostros sin ojos. Algunos parecían personas que conocía. Otros, se movían levemente, como si respiraran dentro, oscuridad absoluta. Pero Lin entró, el interior olía a humedad y ceniza. El suelo estaba cubierto de cenizas negras. Pero no eran de fuego, eran de tiempo. Cuerpos que ya no eran cuerpos. Rostros disueltos en polvo y en las paredes, inscripciones grabadas con garras. Una decía: el que sube, no baja. Comenzó a subir la escalera en espiral. Parecía no tener fin. Cada piso que pasaba, escuchaba susurros. Algunos lo llamaban por su nombre. Otros, por el de su infancia. Lin, ven a jugar, tu madre te está esperando, no debiste volver. En el cuarto piso, encontró una puerta abierta. Entró y el mundo cambió. Estaba en una habitación vieja. Con papel tapiz amarillo y una radio antigua en la esquina. En la cama, su madre. Mamá, dijo Lin, con voz rota. Ella lo miró. Pero sus ojos estaban cosidos con hilos negros. No debiste romper el sello, hijo. Yo no sabía, ahora lo sabes. Y debes pagar. Lin retrocedió. El suelo se abrió. Y volvió a la escalera. Subió más rápido. Más desesperado. Los pisos eran cada vez más extraños. Uno lleno de relojes sin manecillas, otro, con espejos que no reflejaban nada, y otro más, donde él mismo yacía muerto, en distintas poses. ¿Cuántas veces moriste antes de entender?, dijo una voz desde la nada. En el piso número 13, no había escaleras, solo una puerta de metal, oxidada, con un candado que goteaba sangre. El cuaderno brilló. Una nueva frase apareció: tu sangre es la llave. Pero también el precio. Lin apretó su puño cortado contra el candado. Este se deshizo como carne. La puerta se abrió lentamente, revelando la cima de la torre. Era una sala redonda. Sin ventanas. En el centro, un pozo. Negro como el vacío, y alrededor, 6 figuras encapuchadas. Inmóviles. Cuando Lin entró, lo miraron pero no tenían rostro. Una de ellas habló con una voz imposible. Masculina, femenina, anciana y de niño, al mismo tiempo. Tú lo soltaste. Tú debes cerrarlo. ¿Qué es?, preguntó Lin. Es el dolor de 1000 generaciones. La maldición que nunca duerme. El eco de los gritos enterrados, del pozo. Algo comenzó a subir. No era una criatura, era un recuerdo de todos los que alguna vez vivieron allí. De sus pecados. De sus muertes. De sus miedos, y venía por él. Las figuras alzaron los brazos. El pozo brilló. El suelo tembló. Entra al pozo. Gritaron. Solo adentro podrás cerrarlo. Lin dudó. Su cuerpo temblaba. Su mente gritaba que no, pero algo en él sabía que sí. Sabía que todo esto había empezado cuando era niño. Cuando tocó ese maldito sello de papel, saltó. El pozo no tenía fondo. Caía. Y caía, y mientras caía, recordaba la risa de su madre, la aldea en verano, las historias que los viejos contaban y la advertencia que nadie escuchó. Lo enterrado, quiere salir. Al final del pozo, encontró un altar con un espejo, pero no se reflejaba a sí mismo, se reflejaba lo que sería si fracasaba. Un Lin vacío. De ojos negros. Sin alma. ¿Estás dispuesto a cargar con todos los pecados?, dijo el reflejo. Si eso los salva, sí, entonces, serás el nuevo guardián. El espejo se rompió. Lin gritó y todo se volvió negro. Arriba, la torre se estremeció, las figuras desaparecieron, el pozo se selló y en la cima, una nueva inscripción apareció.
Aquí duerme el que salvó a los que no lo merecían, y la aldea, por primera vez en siglos, respiró en paz. Capítulo 9. El regreso del humo. La torre quedó en silencio. La aldea dormía bajo un manto de niebla espesa. Como si el mundo quisiera olvidar lo que pasó. Pero las cosas oscuras, nunca duermen por completo. Siempre, regresan. Pasaron semanas. O quizás meses. Nadie lo sabe con certeza, porque el tiempo, se rompió desde aquella noche. Y el pueblo, aunque parecía tranquilo, empezó a oler a humo. Primero fueron las plantas. Marchitas, negras, con ceniza en sus hojas. Luego, los animales. Las gallinas no ponían huevos. Los perros aullaban sin razón, mirando siempre hacia el norte, donde la torre se alzaba. O al menos, donde se alzaba. Una mañana, el joven Wei regresó de la ciudad. Traía su cámara colgada al cuello. Quería grabar un documental sobre la aldea maldita. Así la llamaban ahora en redes. Un lugar sin historia. Sin mapas. Sin respuestas. Wei no creía en maldiciones, pero sí en historias que daban like. Llegó caminando. Solo. Con los audífonos puestos y la música alta. No escuchó los susurros entre los árboles. No vio las sombras moviéndose por el rabillo del ojo. No sintió el frío que le subía por la espalda. Solo, siguió caminando. Grabó casas destruidas. Puertas abiertas. Muros llenos de grietas con formas de manos. Pero lo que más lo atrajo fue, el campo de ceniza. Allí donde antes había una torre. Ahora, solo polvo. Montó su dron. Lo elevó. Pero en la pantalla, el dron no mostraba nada. Negro total. Aun cuando él lo veía volar frente a sus ojos. Wei parpadeó. Tocó la pantalla. Se escuchó un clic. Y el video cambió. Ya no mostraba la aldea. Mostraba a un hombre, en un cuarto oscuro. Temblores en la imagen. Ruido de fondo como si 1000 voces hablaran a la vez. Wei intentó detener la grabación. Pero la pantalla se quedó pegada. Las voces, salían ahora de los audífonos. Volviste. El guardián duerme. Y tú, lo despertaste. Wei arrancó los audífonos. Cayó de rodillas. Su cámara cayó también, pero siguió grabando. Y en el lente, una figura apareció por detrás de él. Alta, fina, como hecha de humo. Wei giró. Nada. Solo el campo. Pero la cámara, ya no grababa. Transmitía. A una cuenta que él no había creado. Y el video, se estaba haciendo viral. Miles lo vieron. Y cada persona que lo vio, soñó con la torre esa noche. Una torre que nunca existió, pero ahora estaba en sus mentes. Esa semana, 3 personas desaparecieron en 3 ciudades distintas. Sus teléfonos, mostraban el mismo video antes de apagarse. Y un mensaje final. Él ya no duerme. Wei, en la aldea, intentó escapar. Corrió hacia el bosque. Pero los árboles parecían alargarse. El camino se repetía. La noche no llegaba, pero el sol tampoco volvía. Pasó 3 días sin dormir. Escuchaba pasos detrás de él. Risas de niños que no estaban. Cantos que nadie cantaba. Y luego, lo vio. En medio del campo, una figura humana. De espaldas. Cubierta de humo. Wei gritó. ¿Quién eres? La figura, se giró. Y era él mismo. Pero su otro yo, tenía ojos vacíos, boca cosida, y ceniza en los labios. Levantó la mano. Y el cielo, se quebró. Del suelo surgió una grieta, y una nueva torre emergió, más alta, más negra, más hambrienta. Wei cayó al suelo, la tierra temblaba, el aire se hizo fuego. Y una voz retumbó en todas las direcciones, como si la aldea entera hablara al unísono. Él cerró la herida. Tú la abriste. Ahora, sangraremos todos. Wei gritó, pero nadie lo oyó. Porque la aldea, ya no estaba en el mapa, ni en la tierra. Solo en la mente de aquellos que lo vieron. Y tú, sí, tú, que estás escuchando esta historia, ya lo viste. Ya lo sabes. Y ahora, él también te está viendo a ti. Así que antes de que apagues esta historia, antes de cerrar esta página, reza. No por ti, sino por los que ya lo vieron antes, y no despertaron nunca más. Capítulo 10. La maldición digital. La torre ya no estaba en un solo lugar. Ahora, estaba en muchos. En cada pantalla donde alguien la vio. En cada mente que la recordó. Y en cada sueño, donde aparecía ese pasillo sin fin. La maldición ya no era un mito del pueblo. Era digital, viral, imparable. Una chica en Chengdu, de nombre Lin, abrió TikTok en la madrugada.
Deslizó entre bailes, bromas, retos, hasta que apareció un video extraño, oscuro, sin nombre, sin música. Solo un plano fijo, de la torre, y una sombra al fondo que se acercaba, segundo a segundo. Ella intentó deslizar, pero el video no desapareció. El celular vibró. Y el sonido, no venía del video, sino del closet. Lynn se giró. El closet temblaba. Una línea negra aparecía entre sus puertas, como si se estuviera abriendo poco a poco. El video seguía, y la figura, ya estaba en primer plano. Parecía tener su cara, pero sin ojos, con una grieta en la frente. ¿De dónde salía humo? Lynn gritó, tiró el celular, corrió hacia la puerta. Pero esta no se abría. Por más que giraba la manija, seguía cerrada. El espejo del cuarto se empañó, a pesar de que no había vapor. Y en el cristal, se escribió un mensaje. Dale like, o entra tú. La chica tembló. Tomó el celular, con la mano sudando. Su dedo rozó el corazón, el símbolo de like. Lo tocó, y la pantalla se apagó. Silencio. El closet dejó de moverse. La puerta se abrió sola. Y Lynn, no volvió a hablar de eso jamás. Pero la sí. Desde ese día, su cuenta empezó a subir vídeos sola. Uno por día. Todos con la torre. Todos con una figura diferente. Y en los comentarios, la gente decía, anoche soñé lo mismo. Vi esa torre en mi baño. Ya no puedo cerrar los ojos. La historia llegó hasta un programador, Chen, en Shanghái, escéptico, racional, lógico. Él decidió rastrear el origen del video. Creó un programa que analizó millones de publicaciones. Y encontró algo imposible. El video original no tenía creador. No había usuario, ni simplemente apareció. Como si lo hubiera subido, el vacío. Chen reescribió el código. Entró al servidor. Pero al abrir el archivo raíz, solo encontró una palabra. Despierta. Y luego, el código se reescribió solo. Miles de líneas aparecieron en rojo. Símbolos antiguos. Palabras en idiomas muertos. Nombres, y fechas de muerte. Incluyendo la suya. Fecha futura. Esta noche. Chen pensó que era una broma. Hasta que su monitor parpadeó. Y en él, vio su reflejo. Pero en lugar de su rostro, estaba el de Lynn, sin ojos, con humo saliendo de la boca. El cuarto se oscureció. Y el mouse, se movió solo. Abrió la cámara. Y grabó. Chen no volvió al trabajo. Lo encontraron en su silla, dormido. Pero no despertaba. Respiraba, parpadeaba, pero no respondía. En la pantalla de su PC, el cursor seguía moviéndose. Escribía en un archivo nuevo, soy parte de la torre. La maldición había cambiado. Ya no solo aparecía si veías el video. Ahora, bastaba con saber su historia. Escucharla, compartirla, pensarla. La torre era un virus mental. Un eco de otro mundo. Y tú, que estás oyendo esto, ya estás dentro. En una escuela de arte, una profesora mostró el video para analizar su simbología. 20 alumnos vieron la grabación. Esa noche, 3 desaparecieron. Uno se encerró en el baño y no quiso salir jamás. Dibujaba con sangre en las paredes, diciendo, el humo me respira, el gobierno bloqueó el video. Pero aparecía en otros sitios, redes privadas, mensajes reenviados. Y en cada reproducción, una figura nueva surgía al fondo. Alguien diferente. Como si por cada vista, el humo se alimentara, se multiplicara. Alguien hizo un mapa con los lugares donde las personas desaparecían. Todas formaban una figura. No un círculo, ni un triángulo. Era la torre. Vista desde el cielo. Un patrón. Una señal. Una invocación. Ahora la pregunta no era cómo evitarla, sino cuántos la habían visto ya. Y si la torre podía salir del video, ¿a dónde iría? A tu casa. A tu cuarto. A tu pantalla. Así que te digo algo, si aún puedes cerrar los ojos esta noche, hazlo. Y si sueñas con un pasillo largo, lleno de puertas y susurros, no abras ninguna. Y si ves humo saliendo de una rendija, corre. Porque ya no estás oyendo una historia. Estás siendo parte de ella. Y recuerda, dale like si quieres vivir, suscríbete si quieres olvidar, o simplemente apaga esto, pero apágalo ya, antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 11. La noche de los susurros. La noche cayó sobre la ciudad como un manto oscuro y pesado. Lynn no podía dormir.
Sentía un frío extraño que le recorría la espalda, como si algo invisible estuviera cerca. Su celular vibró en la mesa de noche, mostrando un mensaje sin remitente. Nos vemos pronto. Ella quiso apagarlo, pero la pantalla no respondía. De repente, un susurro comenzó a llenar la habitación. Al principio fue apenas un murmullo, un viento que pasaba entre las grietas de las paredes. Pero el susurro fue creciendo, transformándose en voces susurrantes, cada vez más claras. Abre la puerta, déjanos entrar. Ya no hay escapatoria. Lynn se tapó los oídos, pero las voces se hicieron más fuertes, como si estuvieran dentro de su mente. La luz del celular comenzó a parpadear y de la pantalla salió una sombra que se extendió por la habitación. Ella intentó gritar, pero la voz no salía. Las sombras se convirtieron en figuras humanas hechas de humo que danzaban alrededor de ella. Sus ojos vacíos brillaban con una luz tenue, y de sus bocas salían más susurros. En medio del terror, Lynn recordó el mensaje del video. Dale like, o entra tú. Con las manos temblorosas, buscó el botón de like en la pantalla, pero esta estaba congelada. La sombra más cercana levantó una mano, y su dedo índice señaló directamente a Lynn. Ya es tarde. De repente, todo quedó en silencio. Lynn sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si se hundiera en la cama. Sus ojos se cerraron solos, y se encontró en un lugar extraño. Un pasillo oscuro, con puertas a ambos lados. Un frío glacial que le quemaba la piel. Una voz lejana la llamó por su nombre. Ella caminó, insegura. Cada puerta que pasaba emitía un susurro distinto. Ven, abre, no te escapes. Lynn llegó a una puerta al fondo del pasillo. La abrió y vio la torre, aquella que tanto había visto en vídeos y sueños. Pero esta vez, la torre estaba viva, respiraba. De sus grietas salía humo negro que se retorcía como serpientes. Una voz resonó en todo el lugar. Bienvenida. Ya eres parte de nosotros. Lynn intentó retroceder, pero la puerta se cerró con un estruendo. Las sombras la rodearon, y su cuerpo comenzó a disiparse en humo. En la realidad, su celular se apagó y la habitación quedó en completa oscuridad. Al día siguiente, su cuarto estaba vacío. Solo quedó su celular, con la pantalla rota y una última imagen congelada. La torre, con ojos que la miraban fijamente. En la ciudad, el rumor se extendió. Lynn había desaparecido. Pero su cuenta seguía activa. Y cada noche, un nuevo video aparecía. Uno donde se veía el pasillo. Donde alguien caminaba, tratando de escapar. ¿Quién sería? ¿Y tú, que escuchaste esta historia? Recuerda, dale like, si no quieres ser el siguiente. Suscríbete, para seguir vivo. O simplemente apaga tu pantalla, antes de que las sombras te encuentren. Capítulo 12. El retorno de la torre. La noticia de la desaparición de Lynn había sacudido a toda la ciudad, pero nadie se atrevía a hablar de lo que realmente había pasado en su habitación. Los rumores crecían, mezclándose con el miedo y la incredulidad. Y mientras tanto, la torre seguía apareciendo en más lugares, más pantallas, más sueños. En un pequeño pueblo cercano a Beijing, un anciano llamado Wei escuchó sobre estos sucesos. Wei era un hombre sabio, conocedor de las antiguas leyendas chinas, especialmente las relacionadas con espíritus y maldiciones. Cuando le hablaron de la torre, su rostro se tornó serio. Sabía que la historia no terminaba con Lynn. Esa noche, Wei encendió un pequeño altar en su casa, con incienso y velas. Recitó antiguos mantras para proteger su espíritu, y pidió a los dioses que detuvieran la maldición. Pero la torre tenía otros planes. A medianoche, su puerta crujió. Una sombra oscura se deslizó por el suelo, subió las escaleras y se detuvo frente al altar. Wei pudo ver que era la forma de la torre misma, una figura nebulosa que se movía como una criatura viva. «Has despertado la torre», susurró una voz profunda y fría. «No puedes detener lo inevitable». Wei intentó resistir, aferrándose a su fe y a las palabras sagradas, pero la sombra comenzó a envolverlo, como un manto pesado y oscuro. De repente, la torre se dispersó y Wei quedó solo, con un mensaje grabado en la pared con cenizas. Pronto, todos serán parte de la torre. Al día siguiente, la gente encontró a Wei sentado en su silla, con los ojos abiertos, pero sin vida. En sus manos, un papel arrugado con un dibujo de la torre y palabras que decían: «No hay escape». Mientras tanto, en la ciudad, más personas reportaban sueños extraños. Sueños en los que caminaban por pasillos interminables, perseguidos por figuras sin rostro. Sueños donde la torre crecía y crecía hasta cubrir el cielo, oscureciendo el sol. Y la tecnología, que había sido la puerta de entrada para esta maldición, se convirtió en su cárcel. Las redes sociales, los celulares, las computadoras, todo estaba infectado. Cada vez que alguien intentaba borrar el video, este volvía a aparecer, más oscuro, más amenazante.
Un grupo de jóvenes decidió enfrentarlo. Se autodenominaron los cazadores de la torre. Buscaron en archivos antiguos, leyendas y archivos digitales para encontrar un modo de romper la maldición. Descubrieron que la torre había sido construida originalmente en un lugar sagrado, un sitio donde el tiempo y el espacio se doblaban, y que cada persona atrapada en ella alimentaba su poder. Solo había una forma de detenerla: regresar a la fuente, destruir el lugar donde todo empezó. Pero nadie sabía dónde estaba ese sitio. Y cada vez que alguien intentaba buscarlo, desaparecía. La torre se alimentaba del miedo y la desesperación. Era un monstruo intangible, pero mortal. Así que ahora, con el poder creciendo y la oscuridad expandiéndose, la pregunta era: ¿quién se atrevería a entrar al corazón de la torre? Y tú, que escuchas esta historia, recuerda que cada vez que ves esta historia, cada vez que la compartes, cada vez que das un like, le das fuerza. Así que piensa bien antes de continuar. Porque la torre está más cerca de lo que crees. Y no solo en las pantallas, sino en la oscuridad que te rodea. Dale like si quieres estar preparado. Suscríbete si quieres saber la verdad. Pero si escuchas susurros esta noche, si ves humo en las rendijas de tu puerta, corre. Corre antes de que la torre te alcance. Capítulo 13. El corazón de la torre. La noche había caído con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. Los cazadores de la torre se reunieron en un lugar secreto, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Cada uno llevaba en sus rostros la mezcla de miedo y determinación. Sabían que lo que harían esa noche podría ser su última oportunidad. Mei, la líder del grupo, abrió un viejo libro que había conseguido en la biblioteca central. El libro contenía leyendas ancestrales, relatos sobre la torre y sus orígenes. Mientras leía, las palabras parecían cobrar vida en la habitación, y una extraña sensación de presión se apoderó del aire. El lugar donde la torre nació no está en el mapa, dijo Mei, susurrando, es un punto donde el mundo real y el mundo oscuro se cruzan, pero si no sabemos dónde está, ¿cómo vamos a llegar? Preguntó Tao, con el ceño fruncido. Tenemos una pista, respondió Mei, mostrando un símbolo grabado en la portada del libro. Este símbolo aparece en los vídeos, en las sombras, y en los sueños. Es la clave. Mientras debatían el plan, la temperatura en la habitación bajó rápidamente. Las luces parpadearon y el sonido de un viento lejano se coló por las ventanas. Sin previo aviso, un mensaje apareció en la pantalla del celular de Mei. Era un video. En él, la torre se alzaba majestuosa, y un ojo enorme aparecía en su cima, observándolos. El ojo está viendo, dijo Mei, con voz temblorosa. Y sabe que estamos cerca. Decidieron seguir la pista del símbolo, una ruta marcada en antiguos mapas, que los llevaría a un bosque al norte de la ciudad. El lugar estaba envuelto en leyendas y temores, y pocos se atrevían a acercarse. Al llegar al bosque, la atmósfera era densa, como si la luz misma luchara por penetrar la oscuridad. Los árboles parecían susurrar, moviendo sus ramas sin viento. El símbolo apareció tallado en la corteza de un árbol enorme. Al tocarlo, una puerta invisible se abrió en el aire, revelando un túnel oscuro. Sin pensarlo dos veces, los cazadores entraron. El aire dentro era frío y pesado, y la luz parecía absorberse a cada paso. Caminaban por pasillos interminables, que cambiaban y se retorcían, como si la torre misma jugara con ellos. En las paredes, sombras movían figuras humanas, atrapadas, suplicando ayuda. Mei sostuvo fuerte la linterna y el libro, intentando no dejarse consumir por el miedo. Pero la torre atacaba con susurros, dudas, recuerdos oscuros que trataban de quebrar su voluntad. ¿Por qué sigues aquí? ¿No ves que es inútil? Ríndete. Pero Mei y su grupo resistieron, recordando a Lin, a Wei, a todos los que habían desaparecido. Sabían que no podían fallar. Finalmente, llegaron a una gran cámara en el centro del túnel. Allí estaba el corazón de la torre. Un cristal negro, pulsante, que emitía una luz oscura. El cristal parecía respirar, y su energía llenaba el espacio con una fuerza abrumadora. Mei recordó el libro, que hablaba de un ritual para destruirlo. Pero para hacerlo, tendrían que usar algo personal, algo que los uniera a la realidad y los protegiera. Cada uno sacó un objeto significativo, una foto, un amuleto, un recuerdo querido. Colocaron todo alrededor del cristal y comenzaron a recitar las palabras antiguas. La torre reaccionó violentamente. El suelo tembló, las paredes crujieron y las sombras atacaron con furia. Pero el ritual funcionó. El cristal comenzó a fracturarse, liberando una luz cegadora. Un grito profundo resonó en todo el túnel y la estructura comenzó a desmoronarse.
Los cazadores corrieron hacia la salida, sintiendo la torre colapsar detrás de ellos. Al salir, la luz del amanecer los recibió, y con ella, la esperanza. La torre había sido destruida. O al menos eso parecía. Porque cuando Mei revisó su celular, vio que había un nuevo video. Un video donde la torre crecía otra vez. El ojo los seguía, observándolos desde la oscuridad. Y la última frase apareció en la pantalla. Esto no termina aquí, dale like, si quieres descubrir qué pasará después. Suscríbete, para no perderte el final de esta historia. Porque la torre sigue viva, y está esperando. Capítulo 14. El fin o el principio. La calma que siguió a la destrucción de la torre parecía real, pero en el fondo, Mei y los cazadores sabían que algo no terminaba allí. El ojo oscuro, esa presencia que había acechado a tantos, no se había extinguido. Con cada día que pasaba, los recuerdos de la torre se desvanecían para la mayoría, pero para ellos eran tan vivos como la primera noche. Decidieron seguir investigando, adentrándose en antiguas leyendas y archivos olvidados, buscando la verdad detrás de la maldición. Fue en una vieja biblioteca, oculta bajo la ciudad, donde encontraron un pergamino muy antiguo, cubierto de símbolos y escritos casi borrados por el tiempo. Allí se narraba la verdadera historia de la torre. No era solo un lugar, sino un ser ancestral atrapado entre dimensiones, buscando regresar al mundo real para recuperar su poder completo. Cada desaparición, cada sueño oscuro, no era más que un paso hacia ese regreso. Mei comprendió entonces que el ritual no había destruido la torre, solo la había detenido momentáneamente. El ser oscuro aguardaba, reuniendo fuerzas en la sombra. En ese instante, una sensación fría recorrió su espalda, y al levantar la vista, vio una figura oscura reflejada en el cristal de la ventana. El ojo estaba ahí, observándola, esperándola. Era un recordatorio. La batalla no había terminado. Pero también una advertencia. Porque el poder de la torre podía corromper a cualquiera que se acercara demasiado. Y ahora, Mei debía decidir si enfrentaría ese destino o iría para siempre. Mientras la figura desaparecía, Mei respiró hondo y tomó una decisión. Sabía que la oscuridad no podía vencer mientras quedara alguien dispuesto a luchar. Esta historia termina aquí, pero la lucha continúa. Si sentiste el frío, si sentiste el miedo, y quieres acompañar a Mei en esta última batalla, no olvides, dale like. Suscríbete para estar siempre al tanto. Comparte esta historia con quienes se atrevan a escucharla, porque la torre nunca olvida.